Amén. Bien, vamos a leer nuestra cita base en Efesios 4, del 1 al 16, por favor. Efesios 4, versículos del 1 al 16. Para ir encarrerándonos, damos un pequeño repaso de la clase pasada y pasamos a la clase de hoy. Bien, dice así la palabra del Señor: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice: cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir esto? De que ascendió, sino que también descendió a las regiones bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de enseñanza y por la astucia y las artimañas de quienes emplean métodos engañosos. Más bien, al vivir en la verdad o al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el mundo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Entonces dijimos que Dios estableció autoridades, ¿no? Y la semana pasada hablamos acerca de la importancia de transformar nuestra mente, acerca de la autoridad. Voy a decir las tres frases que vimos la semana pasada. Es difícil entender los principios del reino con una mentalidad democrática. Es difícil entender los principios de Dios con una mentalidad humanista. Y por último, es difícil entender los principios de Dios con una mentalidad de cultura humana. Luego vimos Job 36, versículos 11 y 12. Dice así: si ellos obedecen y le sirven, pasan el resto de su vida en prosperidad. Pasan felices los años que les quedan, pero si no hacen caso, sin darse cuenta, cruzarán el umbral de la muerte. Estamos hablando de las consecuencias que tiene la desobediencia. Y lo más importante de la semana pasada fue justamente nuestra definición de pecado. Vimos 4. La primera es errar el objetivo. ¿Se acuerdan? La palabra kata y la palabra hamartia, hebreo y griego. Luego vimos la palabra de pecado como iniquidad, que es distorsionar lo que es bueno. Luego vimos la palabra transgresión, que es como violar la confianza. Y por último, Juan 3, versículo 4. Esa parte la voy a leer, dice así: todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Y dijimos que la palabra ahí, pecado, es anomía. Y dijimos que esta palabra significa salir de la autoridad o estar fuera de la autoridad. Vimos 3 comentarios o los textos de 3 comentarios bíblicos. El primero es el comentario Taller, que dice que esta palabra es como la condición de estar sin ley debido a la ignorancia de esta o a su violación. Significa no someterse a ella o a la autoridad de Dios, o sea, no someterse a una autoridad. Luego vimos la definición del comentario Vine, que dice: declara
que este versículo da el verdadero significado de la palabra pecado. Esta definición de pecado establece su carácter esencial como el rechazo de la ley o voluntad de Dios y la sustitución de esta por la voluntad propia. Y finalmente el diccionario hispanoamericano de la misión dice: aquella situación de perplejidad en la que el individuo se siente como si no hubiese normas, supone ciertas fisuras en la organización de la sociedad. Es decir, personas que no consideran la autoridad como algo a lo que se deban de sujetar, que esencialmente salen fuera de la autoridad. Entonces dijimos que la rebeldía es pecado. ¿Están de acuerdo conmigo? Eso definimos la semana pasada. La rebeldía es pecado, es infracción de la ley, como lo dice Juan. Bueno, el día de hoy vamos a meditar, por favor, en la página, esta es la página, ¿puedes avanzar? Porque no logro ver aquí la página. Es que no logro verla, creo que, sí, baja. Baja. Más, son como 4 páginas. En la que sigue vamos a empezar. Ahí. Bien, el día de hoy vamos a meditar en 2 pasajes. Vamos a tomar la parábola de Jesús, la parábola de las bodas o de la fiesta, y vamos a meditar en ella, ¿ok? Entonces, vamos a leer Lucas capítulo 14, versículos del 15 al 24. Para los que alcanzan a ver o tienen buena vista, ahí está en la pantalla. También les mandé el documento. Espero que a todos les haya llegado. ¿A alguien no le llegó el documento? ¿A ti, Nat? ¿No te llegó? ¿A quién más? ¿A Mirka no te llegó? ¿A ti no te llegó, Maura? ¿Mandé? Ok. Al final, por favor, me dan sus números para mandarles el archivo. ¿Sí? Bien, vamos a leer este pasaje. Al oír esto, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús dijo: dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. Jesús contestó: cierto hombre preparó un gran banquete e invitó a muchas personas. Aquí voy a comentarles esto. En la tradición judía, cuando se iba a realizar una fiesta, se invitaba a la persona que tú querías invitar. Perdonen el pleonasmo, pero se hacía esta invitación. Entonces, lo voy a poner de esta manera. Mirka, te invito a mi cumpleaños. Y tú me dirías: ¿qué me respondes? ¿Sí o no? Me diría que sí, ¿ok? Así se hacía. Y yo después le digo a Mirka: Mirka, mi fiesta de cumpleaños va a ser el 26 de mayo. ¿Qué me dirías? Sí, en la tradición judía se invitaba a la persona y se le decía una fecha específica o un día aproximado, pero no se le decía la hora. La hora de la fiesta se le decía casi el día del evento. Entonces Mirka ya quedó conmigo que nos vamos a ver el 26 de mayo, pero Mirka no sabe ni la hora ni el lugar. Esa información culturalmente se le decía después. Entonces, bajo este contexto, sigan leyendo, por favor. A la hora del banquete, mandó a su siervo a decirles a los invitados: vengan, que ya está todo listo. ¿Por qué? Porque antes ya se le había invitado y el invitado había dicho ¿qué? Sí. Y llegó el día y entonces el siervo tenía que salir y decirle a los invitados: ya es hora. ¿Entienden lo que digo? La hora se les decía al último momento, o sea, de última instancia. Sigan leyendo conmigo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. El primero dijo: acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro indicó:
acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Y otro alegó, acabo de casarme y por eso no puedo ir. El siervo regresó y le informó de esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó y ordenó a su siervo: sal deprisa por las plazas y los callejones del pueblo y trae acá a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Señor, dijo luego el siervo, ya hice lo que usted me mandó, pero todavía hay lugar. Entonces el Señor respondió: ve por los caminos, las veredas, y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Les digo que ninguno de aquellos invitados disfrutará de mi banquete. Lo que estamos leyendo es un pasaje que habla acerca de una instrucción, y la instrucción es: ven a mi fiesta. ¿Quién está hablando? ¿O de quién es la fiesta? Es de Jesús. Jesús está hablando acerca de los últimos tiempos, si lo podemos decir de esta manera. Y está hablando acerca de la venida, pero también está hablando del evangelio en general, de venir, de hacer caso a la voz del Señor. Y algunos comentarios mencionan que las razones que ellos mencionaron para justificarse eran de acuerdo a la ley, o sea, estaban en su justo derecho. Yo les pregunto, ¿es malo comprarse un terreno? ¿Es malo comprarse un carro? ¿Es malo casarse? Pero ellos usaron esto para desobedecer la instrucción del Señor. ¿Están entendiendo lo que les digo? Ahora, la instrucción se hace a la iglesia. Si en este momento Jesús está usando al pueblo del Señor, nosotros podemos entender que la invitación es ¿para quién? Pues para la iglesia. Pero hay personas que no van a querer asistir. Y entonces Jesús va a llamar, o Dios, el Señor va a llamar a personas que sí le quieran obedecer. Y es interesante a quién llama Jesús, porque Jesús pudo haber dicho esto: a los invitados que te dijeron que sí iban a llegar, me dijeron que no van a llegar, dice el siervo. Y el Padre o el Señor pudo haber dicho: bueno, entonces invita a cualquier otro. ¿Invitó a cualquier otro? No, ¿a quién invitó? A los rotos. En la cultura judía, ¿cómo son vistas estas personas? Como pecadores. Para Jesús es intencional llamar a aquellos que son pecadores, a quienes son vistos como perros en la cultura judía, como cualquier cosa. Ahora vamos a Mateo 21, versículos del 28 al 32. Ahí está en la pantalla. Dice así: ¿qué les parece? Continuó Jesús. Había un hombre que tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y le dijo: hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. No quiero, contestó, pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó: sí, señor, pero no fue. ¿Qué paralelo hay entre este pasaje y el otro? Pero, ¿dónde está el paralelo? Ajá. ¿Cuál fue la situación de los invitados? Que primero dijeron ¿qué? Y cuando llegó la fiesta, ¿qué hicieron? Aquí está el paralelo, sigan leyendo conmigo. Luego, el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó: sí, señor, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo lo que el padre quería? El primero, contestaron ellos. Jesús dijo, y aquí vienen los rotos, los enfermos, los lisiados: les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes en el reino de Dios. Porque Juan vino a enseñarles el camino de la justicia y no le creyeron. Pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí creyeron en él. Incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para
creerle. Eso significa que la palabra de Dios nos está enseñando que hay algunos que son llamados a obedecer. ¿Están de acuerdo conmigo? Díganlo conmigo. Yo he sido llamado a obedecer. En este sentido necesito que entiendas que la invitación es para ti. Tú deberías de obedecer. ¿Entienden lo que digo? Pero si tú no obedeces, Dios no se va a quedar contigo esperando a que le obedezcas. Dios va a llamar a alguien que sí le quiere obedecer. ¿Y saben quiénes son los que obedecen más rápido? Aquellos que tienen carga en su vida por su pecado. Eso significa que una de las razones por las que no obedecemos es nuestro orgullo. Pensamos que porque vinimos a la iglesia, pensamos que porque somos cristianos, pensamos que tenemos una especie de nivel superior que nos habilita para no obedecer. ¿Entienden lo que les digo? Por eso muchas situaciones de la iglesia que tienen que ver con desobediencia están directamente relacionadas al orgullo. Las personas se creen mayores. Los que creen que pueden predicar mejor que el pastor están dispuestos a no obedecerle porque ellos creen que pueden hacerlo mejor. Los músicos que están detrás y que no están tocando suelen criticar lo que se toca, y cuando se les hace una invitación suelen no obedecer porque creen que son mejores. ¿Entienden lo que les digo? El problema de la parábola es básicamente que hay un pueblo que ha sido llamado a obedecer y el Señor los llama a obedecer. Vengan a mi banquete, vengan al evangelio, vengan al reino. Pero si tú no quieres obedecer, entonces no me voy a esperar a que obedezcas. Voy a llamar a alguien que sí quiera. Por eso Jesús dice estas cosas. Al que ha pecado más, ama más. ¿Quién ama más? Al que se le ha perdonado más. ¿Entienden lo que digo? Porque hay quien ha pecado tanto que está dispuesto a obedecer en el acto. Pero aquellos que nos creemos que somos perfectos y que hemos permitido que el orgullo se nos llene, estamos dispuestos a desobedecer. Bien, vamos a analizar este pasaje desde otra perspectiva. Vamos a la siguiente página y vamos a leer Mateo 7, versículos del 21 al 23. Dice así: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solamente ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre. ¿Quién entra al reino de los cielos? ¿El que dice sí voy a la fiesta o el que obedece? ¿Ven las implicaciones de obedecer y desobedecer? Sigue diciendo el pasaje: muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Jesús está aclarando las cosas sobre la obediencia y además está diciendo que no importa cuando tú le digas al Señor, 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 Señor. Eso no importa. Y tampoco importa si tienes dones. ¿Ven? Porque los mismos que se van a parar delante de Jesús, muchos se van a parar y le van a decir, Señor, pero me diste un ministerio y saqué demonios, discipulé a muchos. Sí, pero fuiste un desobediente, no te conozco. Porque Jesús conoce a los que le obedecen. Ahí puse una nota: nunca los conocí. La palabra que se usa es ginosco. ¿Cuál es la palabra? Ginosco. Esta palabra es una palabra griega y es usada para describir la relación sexual entre un hombre y una mujer. Jesús está diciendo, nunca los conocí. Esto representa la intimidad. Jesús dirá, nunca te conocí íntimamente. ¿Están entendiendo lo que leemos? Lo que Jesús está diciendo, nunca te conocí íntimamente. Tú crees que me conoces porque sacas demonios.
tú crees que me conoces porque tocaste en la iglesia. Gracias, amigo. Tú crees que me conoces porque profetizaste en mi nombre. Y él dirá, nunca te conocí íntimamente. Primera a los Corintios 8, versículo 3 dice así: pero el que ama a Dios es conocido por él. Y la palabra es, otra vez, ginosco. Dios conoce íntimamente a los que le aman. Y los que le aman son los que se someten a su autoridad, obedeciendo sus palabras. ¿Quién entonces es aquel que se somete a Dios? Cuando leímos los pasajes anteriores, solamente queda como en una línea de obediencia. Pero cuando yo obedezco a Dios, lo que estoy haciendo es literalmente teniendo una relación íntima con Él. Y aquí va el consejo de esta parte de la clase. Este es el consejo. Preocúpate por conocer íntimamente a Dios. Y cuando tú conozcas a Dios íntimamente, podrás tener una revelación de Él y podrás obedecerlo porque lo amas. ¿Entienden lo que digo? La obediencia a Dios no es obligación. Si tú quieres obedecer a Dios por obligación, entonces tendrás un pensamiento sectario. ¿Se acuerdan de la clase de sectas? Les enseñé por qué nosotros no somos una secta. Pero les dije que los cristianos tenemos pensamientos sectarios, porque no sabemos las razones de nuestra fe. Si te preguntan, ¿fumas? No, no fumo. ¿Por qué no fumas? Porque es pecado. Porque a Dios no le agrada. Porque mi pastor dice que está mal. Esos son pensamientos sectarios. No conozco la profundidad del argumento que me lleva a responder esa pregunta. Y si no la sé responder, entonces estoy teniendo un pensamiento sectario. Solamente hablo las cosas y hago las cosas porque me lo dicen, porque el pastor lo dijo, porque Dios es bueno y odia al que fuma. ¿Entienden? Esos son pensamientos sectarios y deberíamos de abandonarlo. La única forma de abandonar un pensamiento sectario es conectándome con Dios. Juan 14, versículos 23 y 24 dicen lo siguiente: le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará. Vendremos a él y haremos nuestra morada en él. El que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Jesús lo dice muy claramente: el que me ama, me obedece. ¿Entienden? El que me ama, me obedece. Por eso Jesús plantea la relación del matrimonio como un pacto. El pacto es entre dos personas y las dos personas se someten la una a la otra. Nos sometemos por amor. ¿Entienden lo que digo? Nos sometemos porque amamos a la otra persona. Y yo les he enseñado que en el matrimonio es válido decir: me debes amor. Lo planteaste, fuimos ante el juez, ante el pastor, y me prometiste que me ibas a amar y tú me lo debes. Por eso Jesús dice: si me aman, guardarán mis mandamientos. ¿Ok? Ahora, estas dos partes que acabamos de ver es acerca de la obediencia, acerca de un concepto correcto de obediencia. ¿Por qué debería de obedecer a Dios? Porque lo amo. ¿Por qué debería de obedecer al pastor? Porque amo a Dios. Yo podría tener problemas. Yo podría tener problemas con el pastor. ¿Entienden lo que digo? Pero si amo a Dios, entonces me puedo someter ¿a quién? A mi pastor. ¿En qué momento no debería de someterme a mi pastor? Cuando me pide cosas inmorales. Esa es la única línea.
Por eso es recomendable, dice mi pastor, mi pastor usa esta frase, si ya no te inspiro, entonces vete de la iglesia. No necesitas estar aquí. Porque uno necesita tener un concepto correcto de autoridad. Y lo que acabamos de ver es desarrollar un concepto correcto de obediencia. ¿Por qué debería de someterme a mi autoridad? ¿Porque es bonito? ¿Porque es perfecto? ¿Porque ora y saca cualquier palabra ahí profética? No, porque amo ¿a quién? A Dios. Esa es la única razón por la que yo me debería de someter a mi autoridad. Claro está que la autoridad debería tener un ejemplo hacia mi vida. ¿Están de acuerdo? Bien, vamos a pasar a la siguiente parte. Antes quiero contarles una pequeña anécdota. Supón que quedaste con tu pastor de que ibas a llegar a la iglesia a las 7 de la mañana y él te dijo voy a estar ahí para abrirte y no llegó y luego tú le empiezas a hablar por teléfono y el pastor no responde y le hablas y le mandas mensajes y él no te responde y jamás llegó. ¿Cómo te sentirías? Bueno, pues eso le pasó ya a mi hermano. La verdad es que me dormí a las 5 de la mañana y espero que ames a Dios más que a mí. Porque son cosas que pasan, ¿saben? Y uno debe de aprender a desarrollar sentido correcto de autoridad. Por eso la clase de la semana pasada les dije esto. Si yo no desarrollo un correcto, un equilibrado concepto de autoridad, ¿quién tiene las de perder, quién es? ¿La autoridad? No. Aquel que sirve, porque es el que está en la línea donde puede salir lastimado si no ha desarrollado un concepto equilibrado de autoridad. ¿Entienden lo que les digo? No pierde la autoridad. Quien pierde es aquel que sirve. ¿Entienden? Rubén. Sí, el pueblo de Dios fue elegido por Dios. Algunos comentan que porque era algo menor. Dice la Biblia, de lo vil y de lo menospreciado eligió Dios al mundo. Y el pueblo hebreo, saliendo de Abraham, es una minoría. Y respecto de lo que ellos piensan, Rubén, es importante mencionar que muchos de los pensamientos o de ideologías que los judíos tienen son cosas que ellos desarrollaron, no precisamente que Dios les permitió desarrollar. Y Dios jamás va a abandonar algo que Él escogió. Si Él escogió al pueblo judío y es su pueblo amado, ¿quién podría detener eso? Yo plantearía otra pregunta. ¿Por qué Dios me escogería a mí si no soy tan apto como podría o debería de serlo? No me lo merezco. Nadie lo merece. Pero si Dios me escogió, no le voy a decir a Dios, pues ya, suéltame. Yo prefiero que Dios me mantenga en el hueco de su mano y Dios ha decidido mantener a Israel en el hueco de su mano. Miriam.
conlleva que te usen. O sea, me está dando una chiquita. Bueno, ahorita le contesto. Entonces, ¿qué quiero decir? Que cuando tú ofreces tu servicio en la iglesia, es obviamente porque está implícito que te van a usar. Entonces, cuando te usa Jesús o cuando te usan dentro de la iglesia, es porque tú estás sirviendo y obviamente te van a usar y te vas a sentir usado. Por eso es importante que la gente madure en carácter para entender que lo que ofreció a la iglesia fue un servicio y fue literalmente un usamiento. Porque si no se entiende así, al rato vamos a tener gente inmadura que sirvió dentro de la iglesia y que hace videos o cosas o da opiniones respecto a que se le usó de una forma negligente cuando no es así, sino que tú te posicionas en el lugar donde quieres posicionarte dentro de la iglesia y te dejas usar. Sí, muchos oramos de esta manera: Dios, úsame, úsame, Señor. Pero cuando el pastor nos usa, entonces no suena igual. ¿Están de acuerdo? No es lo mismo decir Dios, úsame, que pastor, úsame. Entonces, ¿cómo quieres que Dios te use? ¿Entienden? Ahora, hay que guardar todo equilibrio. Por eso vamos a ver a la siguiente parte que vamos a ver. Dan, ¿quieres decir algo? Ajá. ¿Puedes pasar aquí para decirlo al micrófono? Es algo que, esa pregunta, igual que Rubén me la ha hecho muchas veces. Estaba hace como una semana y media en el trabajo y necesitaba yo ya no tenía muchos tiempos de lectura bíblica y puse la aplicación con audífonos para escucharla. Y la verdad es que se los recomiendo porque se percibe algo un poco más profundo cuando la escuchas. Y hay una parte donde Moisés está en el monte platicando con Dios, el pueblo está debajo del monte a las faldas y se distorsiona totalmente la idea del pueblo de para qué Dios los había sacado de Egipto y empiezan a adorar, hacen su ídolo de oro, su becerro de oro. A mí me causa mucho interés toda esa historia, porque en realidad el becerro solamente era una percepción de ellos, que era lo más obvio que ellos tenían para buscar una deidad. No es que ellos vieran en el becerro a Dios, sino que era lo más obvio que en su entendimiento veían como un Dios. Entonces se fueron tras ello y le empezaron a adorar. Y dice la Biblia que Dios se enojó tanto con ellos que le dijo a Moisés: quítate de en medio que los voy a deshacer, los voy a acabar porque me arrepiento de haberlos escogido. Ellos son insensatos, son desobedientes, son rebeldes y no quiero un pueblo así. Y entonces Moisés de hecho es una figura de Cristo. Toda la figura de Moisés nos habla de Jesús. Entonces Moisés, ¿qué hace en ese momento? Se pone entre el pueblo y Dios. O sea, Dios ya tenía la intención de sacarlos, de decir, ¿sabes qué? Ocupo otra gente y me puedo conseguir otro pueblo. Pero Moisés se puso en medio, y algo que a mí me hizo entender que por qué seguimos siendo un pueblo, por qué seguimos siendo abrazados por Dios, por qué seguimos siendo perdonados, siendo tan rebeldes, tan insensatos, tan desobedientes, es porque hay alguien que se pone en medio de esa decisión de Dios, y es Cristo. No porque, y si a estas alturas de la existencia nos seguimos preguntando por qué Dios nos acepta, por qué Dios perdona a los asesinos, a los violadores, a estos siendo lo que son, pues es porque hay alguien que se puso en medio para que no nos deseche, y ese es Cristo. A mí me resolvió eso muy profundo en mi corazón y fue una revelación muy profunda, que el hecho de que las personas sean malas ya no tiene peso alguno. En realidad lo que Cristo ya hizo es lo que nos mantiene en la línea de ser aceptos y de ser escogidos. Gracias. Bien, vamos a pasar a la siguiente parte. Entonces, ¿quién puede obedecer mejor a Dios? El que lo conoce y lo ama, el que lo conoce íntimamente. ¿Estamos de acuerdo?
Bien, la siguiente parte voy a caminar con ustedes en el libro de Números, ¿ok? Si ustedes quieren desarrollar un buen concepto de autoridad y un buen concepto de sometimiento, lo van a hacer desarrollando una buena lectura, un buen análisis del libro de Números. ¿Están de acuerdo conmigo? Pongan en su mente leer el libro de Números y hagan análisis de la autoridad, hagan análisis de quién sirve, hagan análisis de la rebeldía, de la desobediencia, y van a obtener un montonal de información, ¿ok? Bien, mientras lo voy leyendo, yo voy a tratar de ser lo más objetivo posible. ¿Lo más qué? Es decir, quiero abordar correctamente el lado del siervo y el lado de la autoridad. Ahora les voy a pedir a ustedes un favor. Voy a hablar cosas que tienen que ver con el siervo y su desobediencia. Al hacerlo y al ustedes escuchar lo que voy a decir a continuación, ustedes podrían decir esto: ¿y la autoridad qué? Así es de que mientras yo voy explicándoles esto, si ustedes escuchan que no dije nada acerca de la autoridad, o que no la mencioné, o que estoy dando por hecho de que la autoridad es todo bueno y toda bondad, ustedes me van a decir: ¿y la autoridad qué? ¿Están de acuerdo conmigo? Eso me va a decir si están prestando atención, ¿ok? ¿Cómo me van a decir? Cualquiera me lo puede decir, ¿ok? Bien. Números tiene lo siguiente, leamos. En el desierto somos preparados para entrar a la toma y conquista de la tierra prometida, o de mi tierra prometida. Pero en el camino por el desierto somos llevados por una autoridad. Tienen que entender, iglesia, que nuestros procesos en la vida, sobre todo mis desiertos en la vida, son una preparación para llevarme a mi tierra prometida. Y Números nos habla de la iglesia que camina por el desierto, va camino a la tierra prometida, pero en ese camino lleva siempre de la mano a una autoridad. Por eso el libro de Números es el libro que me revela mucho mejor el proceso, el desarrollo por el desierto, la formación del carácter que me habilita, me prepara para alcanzar mi tierra prometida. Pero necesito entender que es la autoridad la que me coloca en el mejor campo posible para alcanzar mi tierra prometida. Muchos que han caminado su desierto, su preparación para alcanzar su tierra prometida, no soportan el viaje. Y no lo soportan porque no soportan que se les forje el carácter. No soportan que se les diga qué hacer. Quieren hacer las cosas a su manera. Se desesperan. Esa es la marca del pueblo de Israel. Siempre dice: ay, ya Moisés, no nos das agua. Ay, ya Moisés, no nos das de comer. Ay, ya Moisés, tenemos sed. Siempre rebeldía, siempre queja, siempre algo que se hace en contra de la autoridad. Voy a leer la segunda parte del segundo párrafo. Como hijos de Dios, somos responsables de llegar a nuestro destino, pero sometidos a nuestras autoridades espirituales. Tu autoridad, escucha esto, iglesia, tu autoridad espiritual tiene la responsabilidad de llevarte, de acompañarte en el desierto, en tu preparación mientras creces en carácter, y de acomodarte para que alcances mucho mejor tu tierra prometida. Hay pastores con celo ministerial que jamás dejarán a otra persona predicar por celo. Hay ministros de músicos que esos son los peores, perdónenme por los que están aquí, pero esos son los peores. Porque cuando alguien llega
a tocar mejor que ellos y alguien llega a cantar mejor de ellos, ¿saben qué pasa con aquellos que no han querido crecer profesionalmente o en su canto o en su habilidad? Sienten celos porque alguien mejor llegó. Y a veces el pastor pondrá a personas que lo hagan mejor que tú, no porque lo hagan mejor, sino porque tal vez el corazón de ellos ya está listo para, mientras que tú que estás siendo formado, no quieres hacerlo. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Los músicos, los artistas son personas de mucho celo y no quieren dejar que otras personas entren a la banda de música. Hay muchos pastores que quieren verse brillar siempre y no dejan que otros prediquen. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? ¿Sí me comprenden, iglesia? Siguiente, Números es el libro que nos revela cómo puede ser nuestro proceso de formación en el desierto, pero mantiene siempre el elemento autoridad. La unción sin carácter es fracaso seguro. ¿Por qué? ¿Quién crees que te da la unción y que te habilita para que tú crezcas? El pastor. Jesús usa estas palabras: el pastor es la puerta. Y hay algunos que se saltan la puerta, pero el pastor es la puerta. Y en una iglesia, quien te habilita, te guste o no, quien te da permiso, te guste o no, quien te hace crecer, te guste o no, quien te dice si puedes o no, te guste o no, es el pastor. La autoridad espiritual. Van a entender más por qué. Tal vez no les guste lo que estoy diciendo, pero van a ver más adelante lo que les quiero decir. Ahí hay otra frase: la disciplina me forma. Díganlo conmigo: la disciplina me forma. Lo que ustedes van a ver en el libro de Números es un buen de relatos donde el pueblo es constantemente disciplinado o castigado. Y esto no hace otra cosa que prepararlos, ¿para qué? Para alcanzar su tierra prometida. Hay iglesias donde a la gente se le disciplina, es decir, se le castiga, una especie de castigo, y se les dice: te vas a sentar, vas a dejar de servir, te vas a sentar por 1 año, 2 años, 3 años, meses, 2 meses. Eso es una forma incorrecta de disciplinar a las personas o a la iglesia. La forma correcta de disciplinar a una persona en la iglesia es por sus frutos. De manera que hay una persona que puede ser disciplinada, pero no quiere cambiar ni su actitud, ni sus formas, ni aquellas fallas que tiene. Por lo tanto, no da fruto. ¿No da qué? ¿No da qué? Es decir, no quiere cambiar. Y si no quiere cambiar, entonces ¿cómo esperan que un pastor lo traiga de nuevo a servir? ¿Entienden lo que les digo? Pero una persona puede hasta en 1 semana dar fruto. Y si esa persona da fruto, ¿qué impide que sirva? Está dando fruto, está dando evidencia de que realmente quiere cambiar. Entonces lo que corresponde al pastor es restituirlo. ¿Están entendiendo lo que les digo? Esto es un ejercicio de autoridad. Primera a los Corintios capítulo 4 versículo 2, está ahí en la pantalla. Dice así: ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige, ¿se les qué? Se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Pablo llama a que si nosotros como autoridad espiritual queremos poner a alguien y darle la confianza, el privilegio de servir, se le debe de exigir ¿qué? ¿Exigir qué? ¿Qué se le debe de exigir? Pues confianza. Y la persona tiene que demostrar que es confiable. Por eso no puedo poner a cualquier persona a servir, sino a alguien que sea confiable. Una de las razones por las que Jade sirve, por las que Maura sirve, por las que Quique, Cristian y Mirka sirven, ¿saben por qué es? ¿Creen que son confiables? Perdónenme, pero no lo son. ¿Saben quién sí es confiable?
Nayeli, Silvia, Rubén, Dulce, Diana. Me han demostrado que me pueden traer a su hijo o a su hija a servir. Porque si por ellos fuera, yo estoy seguro, papás, sáquenme de la mentira. ¿Alguna vez su hijo le ha dicho, ay, hoy no quiero ir? Ah, ya, aquí salió la primera. Ay, sí, Maura. Ay. Nayeli. Muy bien. Denle un aplauso a Mirka, por favor. Es digna de confianza. ¿Okay? No estoy diciendo que todos, pero necesitamos personas en quien confiar. ¿Entienden lo que les digo? Y se les debe de exigir confianza. Siguiente. El propósito del libro de Números es mostrar cómo Dios disciplina, pero sigue guiando a su pueblo. Si Dios nos llama, no solo nos capacita, también nos forma. Digan conmigo esto: Dios nos llama y no solo me capacita, sino que también me forma. Por favor, préstenme atención a esto. Hay una frase negligente en la iglesia. Hay una frase negligente. Y la van a escuchar mucho en redes sociales y la van a escuchar de otros predicadores. Y perdóname Dios por hablar de otras predicaciones. Pero muchos dicen esto: cuando Dios te llama, te capacita. Cuando Dios te llama, te capacita. Es correcto, pero es incompleto. Lo correcto es, cuando Dios te llama, te capacita y te forma en el carácter. Porque unción sin carácter es fracaso. Díganlo conmigo: unción sin carácter es fracaso. Bien, hasta donde lleguemos vamos a leer las enseñanzas sobresalientes del libro de Números. Número 1, el censo y el orden del campamento, colocando el arca al centro. Es importante el orden y Cristo como centro de nuestra vida. La libertad sin dirección produce caos. ¿Qué significa esto? En Números encontramos que cuando el pueblo acampaba en el desierto, se les ordenaba acampar en una forma alrededor del arca. El arca estaba en el centro. ¿Se acuerdan de una imagen que les enseñé hace tiempo, donde les expliqué que la forma en la que están colocadas las tribus o se colocaban era una forma de cruz? ¿Y dónde estaba el arca? En el centro. El arca, al estar colocada en el centro, representa a Cristo. El arca no se pone en cualquier lado, de manera que el orden es importante. Dilo conmigo: el orden es importante. Y en ese sentido, el arca en el centro representa a Cristo como centro de nuestra vida. Y en este sentido, deberíamos entender que Números me habla de orden. ¿Me habla de qué? Yo necesito poner a Cristo en el centro de mi vida. Y esto es orden. Cuando la nube se levantaba, o cuando la nube avanzaba, la nube de fuego avanzaba, o cuando la nube de día avanzaba, lo primero que avanzaba, ¿qué era? El arca. Se levantaba el arca, los sacerdotes la levantaban y entonces caminaban, y el arca iba siempre, ¿qué? Delante. ¿Y quien iba atrás era quién? El pueblo. ¿Esto de qué nos habla? Autoridad. ¿Quién va por delante? Cristo. En autoridad, ¿quién va adelante? Tu pastor. ¿Y quién va atrás? La iglesia. Tu autoridad espiritual va delante de ti, y el orden en tu vida debería de ser que tú consideres a tu pastor como importante en tu vida, como importante, a alguien que va delante de ti y te dirige. Por eso la Biblia nos dice que hagamos, ¿qué? Discípulos, no alumnos. Porque un discípulo es como esto que estamos haciendo, un alumno, perdón, es como esto que estamos haciendo en este momento. Yo te estoy enseñando, tú estás aprendiendo, estás sentado ahí, eres un alumno.
Pero Dios no nos mandó a ser alumnos, nos mandó a ser ¿qué? Discípulos. Y el discípulo es el que imita al maestro. Por eso yo no me puedo dar el lujo de ser un mal ejemplo para ti. ¿Entienden lo que les digo? Por eso tengo que lograr que mi esposa vista bien, que coma bien, que tú la veas siempre gordita y bonita. ¿Entiendes? Por eso necesitas saber que yo trabajo, necesitas saber que mis ingresos son dedicados una parte a la iglesia. No te lo digo por presumir, te lo digo porque necesito ser ejemplo para ti. ¿Entienden lo que digo? Soy un pastor que diezma, soy un pastor que dedica tiempo a la iglesia. Hoy me dormí a las 5 de la mañana, no me victimizo, trato de decirte que me estoy esforzando, ¿entiendes? Por eso puedo decir estas cosas. No me parece justo que si yo me dormí a las 5 de la mañana, debería de tener sueño y tengo sueño, pero tú vienes, te sientas y te duermes. Y no haces nada, ni siquiera pararte para que no te duermas. Eso es ser ejemplo. Perdonen por las palabras duras. ¿Entienden lo que les digo? Mi autoridad debe ser ejemplo para mí. Si mi autoridad no es ejemplo para mí, si mi autoridad no avanza delante de mí, entonces, si yo no me pongo detrás de ella, no puedo ser una persona que se somete. Quito el orden de mi vida. ¿Están entendiendo lo que les digo? Desarrollemos un concepto correcto de autoridad. La libertad sin dirección produce caos. Segunda enseñanza importante del libro de Números. La nube que guía al pueblo. Díganlo conmigo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. La nube que guía al pueblo. Nos movemos, es decir, avanzamos cuando Dios lo indica, no cuando yo lo digo. Dios revela y dirige Moisés, no el pueblo. Ahí dice al pueblo, me equivoqué, es el pueblo. ¿Quién dirige? Dios. ¿Quién dirige al pueblo? Moisés. ¿Quién dirige entonces? ¿El pueblo o Dios? Dios, no es el pueblo. Vamos a leer Números ahí. Números 9, versículos del 15 al 23. Números 9. A partir del versículo 15. El día que se armó el santuario, es decir, la tienda del pacto, la nube lo cubrió y durante toda la noche cobró apariencia de fuego. Así sucedía siempre. De día la nube cubría el santuario, mientras que de noche cobraba apariencia de fuego. Cada vez que la nube se levantaba de la tienda, los israelitas se ponían en marcha, y donde la nube se detenía, allí acampaban. Hay momentos en que nuestra autoridad espiritual nos llevará y nos dirá: detente. Ay, pastor, es que ya quiero hacer. Detente. ¿Quién manda? Tu autoridad espiritual. Por eso la importancia de elegir un pastor que necesitas, no un pastor que te guste. Por eso muchos se van a las iglesias grandes. ¿Saben por qué? Porque les gusta el mitote, no les gusta someterse. Les gusta lo bonito, les gusta el show. Y cuando se dan cuenta de que se requiere proceso para crecer en una iglesia como esa, porque muchos piensan que es fácil. ¿Saben lo que pide una iglesia como Conquistando Fronteras? Nosotros fuimos y preguntamos: ¿qué se requiere para servir en Conquistando Fronteras? Que te revientes todos sus discipulados. ¿Y sabes cuánto duran? Por lo menos
2 años. ¿Quién que quiera servir se aplasta 2 años de su vida, 2 años de su vida, solamente escuchando para servir en una iglesia como es Conquistando Fronteras? Y a veces nosotros no queremos parar. A veces tu autoridad espiritual te dirá: detente. Ay, es que ya llevo mucho tiempo sentado. Detente. Por eso el problema de elegir pastor. Porque hay pastores que te dirán: detente. Y ahí te van a dejar toda la vida si por ellos fuera. Porque son malos. ¿Entienden lo que les digo? Por eso hay personas que jamás te dejarán llegar a servir. Porque quieren el protagonismo. Y eso no está bien. Sigan leyendo conmigo, versículo 17. Cada vez que la nube se levantaba de la tienda, los israelitas se ponían en marcha. Donde la nube se detenía, allí acampaban. Dependiendo de lo que el Señor les indicara, los israelitas se ponían en marcha o acampaban. Y todo el tiempo que la nube reposaba sobre el santuario, se quedaban allí. Lean conmigo, por favor, juntos el versículo 19, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. No importaba que se quedara muchos días sobre el santuario. Los israelitas obedecían el mandamiento del Señor y no abandonaban el lugar. No importaba cuánto tiempo. No importa el tiempo. Para nosotros el tiempo es importante. Porque queremos crecer, queremos servir. Yo muchos años le dije a Dios: Dios, ya quiero servir, ya quiero ser pastor. ¿Y saben qué hice un día? Y yo no sé por qué Dios me respondió, pero un día le dije a Dios: Dios, ya sácame de aquí. Aquí no voy a crecer. Y Dios me mandó a Cancún. ¿Y saben qué hice en Cancún? ¿Creen que crecí? No crecí. Porque uno debe de entender su proceso dentro de la iglesia. Y uno piensa erróneamente que si se sale de la iglesia va a crecer. No. Muchas personas que han salido de la iglesia de mi pastor, hablo de mi pastor, él mismo lo dice. Si aún tienen contacto con aquellas personas que se fueron de esta iglesia, pregúntenles cuánto han crecido, qué es lo que tanto querían. ¿Y saben cuál es la respuesta común? Es que no han crecido. ¿Cuál es el problema? El carácter. No quieren aguantar el proceso. Aquí es el momento donde ustedes deben decir: ¿y la autoridad qué? Bueno, pues la autoridad tiene la responsabilidad de hacerte crecer. Y esto espero que sea una buena noticia para ti. En esta iglesia buscamos que crezcas. ¿Entienden lo que les digo? En esta iglesia buscamos que crezcas. Si yo te pedí que sirvieras, es porque estoy esperando que crezcas. Estoy esperando que ¿qué? Que crezcas, que te desarrolles. Yo quiero que salgan de aquí pastores. Yo quiero que salga gente de aquí a ministrar a otros lugares. Es el deseo de mi corazón. Yo no pretendo quedarme en este lugar para siempre. Tengo 42, me quedan a lo mucho 20 años para predicar. Y necesito que alguien de ustedes, jovencitos, si es que no llego a desarrollar un ministro, uno de ustedes se quedará. ¿Entienden lo que les digo? Yo sé que no me voy a quedar aquí para siempre. ¿Para qué quiero este lugar para siempre? Pero necesitas entender que tienes que quedarte el tiempo que sea necesario, andar el tiempo que sea importante. Sigan leyendo conmigo.
Versículo 20. Lo mismo ocurría cuando la nube reposaba poco tiempo sobre el santuario. Cuando el Señor así lo indicaba, los israelitas acampaban o se ponían en marcha. A veces la nube se quedaba en una sola noche, pero ya fuera de día o de noche, cuando la nube se levantaba, los israelitas se ponían en marcha. Aunque la nube reposara sobre el santuario un par de días, un mes o más tiempo, los israelitas se quedaban en el campamento y no partían. Pero cuando se levantaba, se ponían en marcha. Cuando el Señor así lo indicaba, los israelitas acampaban o se ponían en marcha. Así obedecían el mandamiento del Señor, según lo que el Señor les había dicho por medio de Moisés. Es decir, habrá temporadas de aceleramiento. ¿Saben por qué los llevo a la Viva Fest? Porque la Viva Fest es un lugar de aceleramiento. Los estudiosos han definido que los ambientes como el Viva Fest, congresos de formación, son momentos de aceleramiento, donde un ministro, un siervo en la iglesia, llega a crecer lo de 1 año o 2 años en un solo día o en una sola semana. Por eso los llevo a la Viva Fest, porque la Viva Fest es un lugar de unción. Ahí fue donde le cayó el Espíritu Santo a ustedes. Y no me da vergüenza decir que no cayó aquí, porque es algo que busco, ¿saben? Pero si los llevo allá es porque entiendo que el ministerio de Fernando Sosa es una brecha abierta para el Espíritu Santo y que está abierta a la iglesia. Y si yo los expongo a ese lugar como pastor, porque yo soy responsable de llevarlos a ese lugar. ¿Saben ustedes que muchos pastores satanizan a Fernando Sosa? ¿Saben que se burlan de él por su ministerio? Acaba de tener un accidente y casi muere. No se ha terminado de recuperar. Este año no lo vamos a ver. Muchos después de enterarse de que Fernando Sosa no va a estar, no van a ir. Porque piensan que depende de Fernando Sosa. ¿Depende de Fernando Sosa? ¿De quién depende? ¿Quién abrió esa brecha allá? ¿El Espíritu Santo o Fernando Sosa? El Espíritu Santo, por supuesto, de la mano de Fernando Sosa y con la persona de Fernando Sosa. Admiro a ese ministro, pero él ha abierto una brecha para la unción del Espíritu Santo. Por eso vamos. Y a veces soy honesto con ustedes, me disgusta que me digan que se quedan ahí sentadotes. Cuando les decimos baja, vea que oren por ti, busca la unción, busca que oren por ti, busca el milagro. Porque yo sé perfectamente cuánto han acelerado algunos de ustedes en ese lugar. ¿Entienden lo que les digo? Ese lugar es un lugar de la nube del Espíritu Santo. Y cuando cae es glorioso. Por eso nosotros buscamos la nube. ¿Entienden lo que les digo? Y cuando regresan a este lugar vienen encarrerados, vienen emocionados y está bien. Aunque la emoción luego se les va, pero queda la marca del Espíritu Santo. Y lo que a ustedes corresponde es que crezcan. ¿Entienden lo que les digo? Su pastor no es un pastor que impida que crezcan. Pero si yo les digo que se quiten, que los siente un rato, no piensen que lo hago porque no quiero que sirvan. Y tampoco piensen que es porque quiero hacerles mal. Soy su pastor, soy responsable de su crecimiento y de su formación. A quien se le puso esa responsabilidad fue a mí. Y si yo les pido que se detengan, ¿ustedes qué tienen que hacer? Detenerse. Y yo espero que tú no digas, vamos a ver de estos pasajes más adelante, que no digas como ellos: ay, ya me voy porque acá no llega la nube. Ya me voy porque no corre el tiempo del Señor, no sucede. Estás siendo formado, tu pastor te está llevando. Solo detente mientras tu nube se ha detenido. ¿Me dices amén? Ponte de pie y vamos a dar gracias al Señor.